La llamada duró 43 segundos. Cuento ese tiempo, porque lo he revisado muchas veces en el registro del teléfono, como si los números pudieran explicar algo que las palabras no pueden. 43 segundos. Menos de un minuto para deshacer 11 años. La voz de Susana sonaba tranquila. No estaba llorando, no estaba furiosa, no le temblaba la garganta. Hablaba con la misma calma con la que uno cancela una cita con el dentista, con esa frialdad funcional que tiene la gente cuando ya tomó una decisión hace tiempo y solo está comunicándola. Papá, necesitamos espacio. No nos llames más. Eso fue todo. No hubo pausa para que yo respondiera. No hubo silencio incómodo donde pudiera caber una pregunta. La línea se cortó antes de que yo procesara la última palabra. Me quedé con el teléfono en la mano mirando la pantalla apagada. 40 segundos después, llegó una notificación de WhatsApp. Era Héctor, mi yerno, el marido de mi hija. No escribió ninguna palabra. Solo mandó un emoji, una carita riendo con lágrimas, de esas que la gente usa cuando algo le parece absurdo o ridículo. Ese fue su aporte a la conversación. Ese fue su mensaje para el hombre que llevaba años pagando el alquiler de su apartamento. Lo miré durante un momento, que no supe medir. Luego dejé el teléfono sobre la mesa del comedor, fui a la cocina, serví un vaso de agua y me lo bebí despacio, de pie frente a la ventana, viendo las luces del barrio parpadear en la oscuridad de Valencia. No lloré, no grité, no llamé a nadie. Sentí algo que tardé varios minutos en identificar, y cuando lo identifiqué me sorprendió su nombre: claridad. Por primera vez en años, una claridad absoluta y extraña, como cuando llevas mucho tiempo intentando leer un mapa al revés y alguien finalmente te lo da vuelta. Volví a la mesa, desbloqueé el teléfono, bloqueé el número de Susana, bloqueé el número de Héctor, los dos, sin dudar, sin releerlo, sin preguntarme si me estaba precipitando. Luego abrí la aplicación del banco. Eran las 11:15 de la noche. Tardé 22 minutos en cancelar las 2 transferencias. Los Pumimas, 200 mensuales que iban al alquiler de su apartamento desde hacía 7 años. Y los 450 del colegio privado donde estudiaban Darío y Vega, mis nietos, que en ese momento dormían en sus camas, sin saber que el mundo de los adultos que los rodeaba estaba moviéndose bajo sus pies sin hacer ruido. Cuando terminé, el reloj marcaba las 11:41. Fui al dormitorio, me quité los zapatos y me acosté sin desvestirme del todo. No dormí. Me quedé mirando el techo con los brazos a los lados, completamente inmóvil, como si necesitara que mi cuerpo estuviera quieto para que mi cabeza pudiera procesar todo lo que había pasado. A las 7:12 de la mañana siguiente, tomé el teléfono. En la pantalla había 87 llamadas perdidas. No atendí ninguna. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita, porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Si te preguntas cómo un hombre puede ignorar 87 llamadas de su propia hija, si te parece incomprensible o frío o simplemente difícil de entender, necesito que te quedes un momento. Porque lo que ocurrió esa noche no empieza esa noche. Empieza 11 años antes, en un pasillo de hospital donde un médico me explicó con mucho cuidado y muy pocas palabras que Amparo, mi mujer, no iba a salir de allí. Y si no entiendes de dónde vengo, no vas a entender por qué hice lo que hice, ni por qué, en el fondo, no me arrepiento de ninguna de las decisiones que tomé. Me llamo Ernesto Garrido Vela. Tengo 62 años. Durante 35 de esos años, trabajé como ingeniero de obras públicas en la Comunidad Valenciana, proyectando puentes, viaductos, carreteras, estructuras que debían soportar el peso del tiempo, del tráfico, de la lluvia y del uso constante. Aprendí desde muy joven que las cosas que duran no son las que se construyen rápido, sino las que se construyen bien, con los materiales correctos, con los cálculos revisados 2 veces, con la paciencia de quien sabe que el trabajo no termina cuando uno se va a casa, sino cuando la estructura se mantiene sola. Eso era lo que yo sabía hacer, construir cosas que duraran.
Con Amparo construí una vida durante 28 años. Nos conocimos en 1985, cuando los dos éramos jóvenes, y el futuro era todavía una cosa abierta y sin forma. Ella daba clases en un colegio de primaria en el centro de Valencia. Tenía una manera de hablar con los niños que yo no había visto en nadie más. Una paciencia genuina que no parecía esfuerzo, sino naturaleza. Yo acababa de conseguir mi primer contrato como ingeniero y vivía en un apartamento de 40 metros cuadrados con una cocina tan pequeña que no cabían 2 personas de frente. Amparo dijo que eso no era un problema, que ella sabía cocinar de helado. Me reí más de lo que había reído en meses. Nos casamos en 1987. Susana nació en 1989. Durante los años que siguieron, construimos exactamente la vida que habíamos imaginado. Tranquila, ordenada, sin grandes lujos pero sin grandes angustias, con las facturas pagadas a tiempo y las vacaciones en agosto y los domingos en familia, y todas esas cosas que cuando las tienes no parecen extraordinarias, pero cuando las pierdes entiendes que eran todo lo que importaba. Yo llegaba del trabajo con polvo de obra en los zapatos, y Amparo ya tenía la mesa puesta. Susana hacía los deberes en la misma mesa donde después cenábamos los tres. Eran los años más sencillos y sin que ninguno de los dos lo supiera entonces, los mejores. Perdí a Amparo en noviembre de 2013. Un infarto masivo. Tenía 51 años. Estaba en la cocina preparando la cena cuando ocurrió. Yo llegué 20 minutos después y la encontré en el suelo junto a los fogones con el delantal todavía puesto. El médico me dijo que no sufrió, que fue rápido, que estas cosas a veces simplemente pasan sin avisar y sin dar tiempo a nada. Yo asentí, porque no tenía fuerzas para decir otra cosa. Firmé los papeles que me pusieron delante. Llamé a Susana, llamé a mi hermano, que vino desde Alicante esa misma noche. Y luego me senté en una silla del pasillo del hospital y no me levanté durante 2 horas, porque mis piernas, que habían caminado por obras de construcción durante décadas, de repente no recordaban para qué servían. Susana tenía 24 años cuando perdió a su madre. Acababa de terminar la carrera de magisterio, tenía su vida por delante, y de repente estaba sola en el mundo de una manera que a esa edad no se espera, porque a los 24 uno todavía cree, sin pensarlo conscientemente, que los padres son permanentes. Yo quería estar cerca de ella. Quería que supiera que aunque Amparo ya no estaba, yo seguía ahí, disponible, sin condiciones. Así que en 2014 inicié los trámites para la jubilación anticipada. Tenía 52 años y cotizaciones suficientes para solicitarlo. No lo hice por cansancio ni por comodidad. Lo hice porque Amparo siempre decía que la presencia vale más que cualquier otra cosa que puedas ofrecer, y yo quería demostrar que la había escuchado. Me jubilé en enero de 2015. La pensión no era generosa, pero era suficiente para vivir con orden, que era lo único que yo le pedía al dinero. Susana empezaba a trabajar como profesora en un colegio del barrio de Patraix. Quedábamos a comer los martes. Hablábamos por teléfono los domingos. Era una relación sencilla, honesta, construida sobre la costumbre y el afecto, sin grandes gestos, pero con una presencia constante, que los dos entendíamos sin necesidad de ponerle nombre. Fue también en 2015 cuando Susana me dijo que quería presentarme a alguien. Lo recuerdo perfectamente porque fue un jueves, y los jueves yo solía quedar con Ignacio Belver, mi amigo desde hace más de 20 años, a tomar café en el bar de siempre, en la esquina de la calle Mestre Rodrigo. Ignacio y yo nos habíamos conocido en un proyecto de ampliación de una carretera comarcal que se prolongó 3 años y nos dio tiempo más que suficiente para hacernos amigos del tipo que no necesita mantenimiento constante para seguir en pie. Le conté que Susana tenía novio. Me miró por encima de la taza y me preguntó cómo me sentía al respecto. Le dije que bien, que era lo normal, que ella tenía 26 años y era razonable que rehiciese su vida. Ignacio asintió y cambió de tema. Pero hubo algo en la forma en que me preguntó que me hizo pensar que la respuesta que le di no era completamente honesta.
La cena de presentación fue un viernes de septiembre de 2015. Susana llegó con Héctor Montero Cisneros a las 9 de la noche. Él tenía 30 años, trabajaba como agente inmobiliario en una empresa del centro, tenía una sonrisa que aparecía con rapidez y una manera de hablar que ocupaba mucho espacio en la habitación. No de forma agresiva, sino con esa soltura de quien nunca ha necesitado pensar demasiado antes de hablar porque las cosas siempre le han resultado fáciles. Puse la mesa buena, la que Amparo guardaba para las ocasiones. Preparé un arroz que había aprendido a hacer en los años que siguieron a su muerte, cuando cocinar fue una manera de no quedarme completamente paralizado ante el silencio de la casa. Susana estaba contenta. Eso era lo que importaba. La miraba reír y pensaba en Amparo con esa mezcla de dolor y gratitud que ya conocía bien. La cena transcurrió sin incidentes durante la mayor parte de la noche. Héctor preguntó por mi trabajo. Escuchó con atención aparente cuando le expliqué en qué consistía la ingeniería de obras públicas. Hizo algún comentario sobre infraestructuras que indicaba que no era tonto. Todo parecía correcto. Fue al final, con el postre ya servido y la conversación relajada, cuando Héctor dijo algo que no venía a cuento de nada que se hubiera dicho antes. Lo dijo con total naturalidad, sin ningún titubeo, mirándome directamente. Los suegros que tienen medios deben arrimar el hombro. Es lo que toca en una familia, ¿no? Yo bajé el tenedor despacio y lo apoyé en el borde del plato. Susana cambió de tema, con una rapidez que decía que no era la primera vez que escuchaba algo así. Héctor siguió hablando como si no hubiera dicho nada fuera de lo común. Y yo sonreí. Respondí con monosílabos el resto de la velada y los despedí en la puerta con la misma cordialidad con la que había abierto. Esa misma noche, antes de acostarme, llamé a Ignacio. Era tarde, pero él siempre coge el teléfono. Le dije solamente, «Este hombre mide todo en dinero». Ignacio guardó silencio un momento y después respondió que todo yerno tiene una fase así, que ya pasaría. Yo no dije nada más. Me despedí y colgué. Guardé esa frase de Héctor en algún lugar de la memoria donde uno guarda las cosas que no sabe bien qué hacer con ellas todavía, pero que tampoco puede ignorar del todo, como una grieta pequeña en una estructura que de momento se sostiene, no suficiente para detener la obra, suficiente para no olvidarla. La boda fue en junio de 2016, una ceremonia en una finca a las afueras de Valencia, con 80 invitados, música en directo y un catering que costó lo que yo jamás habría elegido gastar en una sola tarde. Nadie me pidió opinión sobre el presupuesto. Un lunes por la tarde, Susana me llamó para informarme de la cifra y la forma de pago, con el tono de quien comunica algo ya decidido. Anoté el número. Dije que de acuerdo. Transferí los 8,00 en 2 partes, como me indicaron, sin que nadie se detuviera a preguntar si aquello me suponía un esfuerzo. Fui a la boda. Vi a mi hija caminar hacia el altar. Pensé en Amparo con una intensidad que no había previsto, una presencia repentina y enorme como la que tienen las personas que ya no están, pero que en ciertos momentos se hacen sentir de una manera que no tiene explicación razonable. Brindé. Bailé una pieza con Susana. Le estreché la mano a Héctor y le deseé felicidad con toda la honestidad de la que era capaz en ese momento. Conduje de vuelta a casa solo, a las 2 de la madrugada, por las calles vacías de Valencia, y no supe decirme a mí mismo con precisión qué era lo que sentía. Solo sabía que algo había cambiado esa noche de una manera que todavía no podía medir, pero que con el tiempo, como todas las estructuras que empiezan a ceder, acabaría haciéndose visible. Darío nació un jueves de octubre de 2017, a las 6:20 de la mañana, con 3 kilos y 200 gramos, y una manera de llorar que llenó el pasillo entero de la planta de maternidad del Hospital La Fe. Yo esperaba fuera desde las 2 de la madrugada, sentado en una silla de plástico, junto a un hombre que aguardaba lo mismo por su mujer y con quien no cruzamos ninguna palabra, pero compartimos el mismo silencio durante 4 horas. Cuando Susana me llamó para decirme que había llegado, mi mano temblaba ligeramente mientras sostenía el teléfono.
no de nervios, sino de algo más difícil de nombrar. Era la primera vez desde la muerte de Amparo que sentía que la familia que habíamos construido los dos seguía creciendo, que algo de lo que ella plantó antes de irse estaba dando fruto de una manera concreta y visible. Me dejaron pasar cuando ya había luz en las ventanas. Susana estaba agotada, pero tenía en los ojos algo que reconocí de inmediato, porque era lo mismo que vi en los de Amparo el día que nació ella. Una concentración total en ese ser pequeño que sostenía encima, como si el resto del mundo hubiera pasado a existir en un plano diferente, menos urgente, menos real. Héctor estaba de pie junto a la ventana, con el teléfono en la mano, mandando mensajes. Me saludó con un gesto de cabeza sin mirarme. Yo me acerqué a la cama, y Susana me puso al niño en los brazos. Darío era pequeño y arrugado, y tenía las manos cerradas con esa fuerza involuntaria que tienen los recién nacidos, como si el mundo fuera algo a lo que aferrarse antes de saber siquiera qué es. Lo sostuve durante un buen rato sin decir nada. Pensé en Amparo. Pensé en que ella hubiera estado aquí desde la noche anterior, dando vueltas por el pasillo, preparando una lista de cosas que traer, organizando a todo el mundo con esa energía tranquila que tenía para los momentos importantes. Pensé que hay un tipo de ausencia que no duele menos con los años, sino que duele diferente, en lugares distintos, cuando uno menos lo espera. «Se parece a ti», le dije a Susana. Ella sonrió. «Eso dice todo el mundo. Todo el mundo tiene razón». Héctor se acercó entonces. Guardó el teléfono en el bolsillo y miró al niño con una expresión que era difícil de interpretar, una mezcla de orgullo genuino y algo más calculado debajo, como dos capas de pintura de colores distintos, donde la de arriba no cubre del todo la de abajo. Me tendió la mano. Se la estreché. Dijo que era un día importante. Respondí que sí. Y ahí terminó el intercambio entre los dos, que era más o menos la extensión habitual de las conversaciones entre los dos. Volví a casa esa mañana caminando desde el hospital, aunque vivía a 40 minutos a pie y podría haber cogido el metro sin problema. Necesitaba el aire, necesitaba el ruido de la calle y los semáforos y los autobuses, todo ese tráfico de vida ordinaria que sigue igual sin importar lo que le esté ocurriendo a uno. Cuando llegué al apartamento, me senté en la cocina, me preparé un café y lo tomé despacio mirando por la ventana el mismo tejado de siempre. Y tomé una decisión que no había consultado con nadie, porque no sentí que necesitara consultarla. Esa tarde llamé a Susana y le dije que quería transferirle dinero todos los meses. No como préstamo, no como algo que esperaba que me devolvieran algún día. Como un padre que puede permitirse ayudar y que quiere hacerlo mientras pueda. Le dije que fueran 200 al mes, una cantidad que yo podía mantener sin comprometer mi pensión y que solo tenía una condición, que si alguna vez dejaban de necesitarlo, me lo dijera sin incomodidad. Susana tardó unos segundos en responder. Cuando lo hizo, la voz le había cambiado ligeramente. Me dijo, «Papá, no tenías que hacer eso». Le respondí, «Ya lo sé, por eso lo hago». No mencionó a Héctor en esa llamada. Yo tampoco. Las transferencias empezaron en noviembre de 2017 y durante los primeros meses todo funcionó con la sencillez de las cosas bien planteadas. Ingresaba el dinero el primer día de cada mes, sin falta, sin recordatorios, sin esperar confirmación de vuelta. A veces Susana mandaba un mensaje de agradecimiento, a veces no, y eso también estaba bien. No lo hacía para que me lo agradecieran. Lo hacía para que mi hija y mi nieto no tuvieran que elegir entre pagar el alquiler y cubrir lo más básico. Lo que sí registré, con la precisión tranquila con que un ingeniero anota una desviación mínima en un cálculo, fue que Héctor nunca mencionó las transferencias directamente. No dio las gracias, no hizo referencia a ellas en ninguna conversación, ni siquiera de manera tangencial. Era como si ese dinero entrara en la economía de su casa con la misma naturalidad con que entra el agua por el grifo, algo que simplemente está, que se consume, que se da por supuesto. Lo observé durante varios meses antes de concluir que quizás era su manera de preservar cierta imagen propia,
que quizás reconocer que dependía en parte de la ayuda de su suegro le resultaba incómodo. Le di el beneficio de esa duda. Se lo di durante más tiempo del que probablemente merecía. Los martes con Susana continuaron, aunque con menos regularidad que antes. Ahora había que coordinar con el horario de Darío, con las noches difíciles del niño, con las jornadas de Héctor en la inmobiliaria que trabajaba fines de semana con frecuencia. Me adapté sin quejarme. Empecé a ir al apartamento de ellos en lugar de quedar en restaurantes, porque era más práctico para Susana y porque así podía ver al niño. Darío crecía con esa velocidad perturbadora que tienen los bebés. En 3 meses irreconocible respecto al mes anterior, con nuevas palabras y nuevos gestos que aparecían sin aviso y que a mí me parecían cada vez más extraordinarios, aunque supiera que eran completamente normales. Héctor casi nunca estaba cuando yo visitaba entre semana, y cuando coincidíamos, la conversación tenía siempre esa textura superficial de 2 personas que han decidido de mutuo acuerdo no profundizar en nada. Hablábamos del tiempo, de alguna obra nueva en el barrio, del último partido de fútbol. Sonreíamos en los momentos apropiados. Funcionábamos como 2 personas que conocen su papel y lo cumplen sin necesitar ensayo previo. Era una convivencia frágil, de las que se sostienen siempre que nadie las examine demasiado de cerca. Así transcurrieron 2018 y 2019. 2 años que en el recuerdo se comprimen en una serie de imágenes sin fecha precisa. Darío aprendiendo a caminar agarrado al borde de la mesita del comedor, con la concentración absoluta de quien está conquistando algo enorme. Susana con ojeras pero satisfecha. De esa manera específica en que son felices las madres jóvenes que no duermen suficiente, pero no cambiarían nada. Yo en el mismo apartamento de siempre, con la misma rutina de viernes con Ignacio, construyendo un ritmo que era honesto y razonable, aunque a veces, tarde por la noche, me preguntara si era todo lo que quedaba. En la primavera de 2020, Susana me llamó para decirme que estaba embarazada otra vez. Lo anunció con alegría, pero con una alegría distinta a la del primero, más serena, menos eléctrica, la de alguien que ya sabe lo que le espera y lo elige igualmente con los ojos abiertos. Le dije que me alegraba. Era verdad. Y luego, casi sin pausa, antes de que yo pudiera decir nada más, añadió que estaban pensando en cambiar a Darío a un colegio privado concertado, que el público del barrio tenía las clases demasiado llenas, que había uno cerca con buenas referencias, pero que la mensualidad era de 450. Hubo una pausa breve en la línea. No incómoda, pero sí medida. No hizo falta que dijera más. Entendí el contorno de la conversación sin que nadie lo trazara. Y tomé la misma decisión de siempre, con la misma lógica y la misma ausencia de dramatismo. Si podía ayudar, ayudaba. Así que a partir de septiembre de 2020, cuando Vega llegó al mundo en agosto con 4 kilos exactos y la misma serenidad con que parecía tomarse todo desde el primer día, las transferencias mensuales pasaron de 1.200 a 1.650. El alquiler y el colegio, juntos, puntuales, sin que nadie tuviera que recordármelo. Lo que fue cambiando a partir de ese año, de manera tan gradual que durante meses no lo identifiqué como cambio, sino como circunstancia, fue la frecuencia con que yo veía a los niños. Con 2 hijos pequeños, era comprensible que los ritmos fueran diferentes. Con todo lo que aquel año alteró la vida cotidiana de las familias, aún más comprensible. Yo no insistí, no llamé más de lo habitual, no me presenté sin avisar. Respetaba los tiempos porque me parecía que era lo que correspondía hacer. Pero había algo más, algo que no era solo logística de familia numerosa. Era una especie de reorganización silenciosa de quién tenía acceso a qué, como cuando en una obra cambian los planos sin comunicarlo y llegas un día a inspeccionar y encuentras muros donde no debería haberlos. Susana seguía siendo Susana cuando hablaba conmigo, pero había en su tono una ligera contención, como si midiera lo que decía antes de decirlo, como si hubiera una presencia fuera de campo que yo no alcanzaba a ver, pero que ella sí tenía en cuenta. No dije nada todavía. No tenía más que una intuición,
y con las intuiciones solas no se construye nada sólido. Seguí apareciendo cuando me dejaban aparecer. Seguí transfiriendo sin falta. Seguí esperando el domingo o el martes en que todo recuperara la sencillez de antes. Lo que no podía calcular todavía era que Héctor llevaba tiempo levantando algo también, no con materiales visibles, ni con declaraciones claras, con distancia administrada, con silencios en los momentos exactos, con pequeñas exclusiones ejecutadas con tanta precisión que cuando por fin las vi juntas, con suficiente perspectiva para reconocer el patrón, ya llevaban años en pie sosteniendo un peso que yo había estado pagando sin saberlo. Y la primera vez que lo vi actuar sin red delante de otras personas, todavía me faltaban casi 2 años para comprenderlo del todo. Papá, este sábado es el cumpleaños de Darío, a las 5. Trae algo para merendar si quieres, pero no hace falta que traigas nada más. Ya tenemos el regalo organizado. Así fue el mensaje de Susana, un miércoles de octubre de 2022 a las 8:15 de la noche. Lo leí 2 veces. No porque fuera difícil de entender, sino porque había algo en la formulación que me resultó extraño sin que pudiera precisar exactamente qué. Ya tenemos el regalo organizado. Era una frase de más. Nadie le dice a un abuelo que no hace falta que traiga regalo para su nieto, a menos que haya una razón concreta para decirlo, y esa razón, en ese momento, yo no la tenía. El sábado salí de casa a las 4:45, con una bolsa de papel que había preparado esa mañana. Un juego de construcciones de madera que había visto a Darío mirar fijamente en una juguetería del centro 3 semanas antes, durante una de las pocas tardes que habíamos pasado juntos desde el verano. El niño no había dicho nada. Solo se había quedado parado delante del escaparate, con esa concentración callada que tienen los niños de 5 años cuando algo les interesa de verdad, sin saber todavía que querer una cosa significa pedirla. Yo lo anoté mentalmente. Lo fui a buscar al día siguiente. Llegué al apartamento puntual. Había 12 personas en el salón. La hermana de Héctor con su marido, 2 parejas que eran amigos del matrimonio, los hijos de esas parejas corriendo entre los muebles, y Darío en el centro de todo, con un gorro de cumpleaños torcido y una energía que parecía alimentada por algo eléctrico. Me vio entrar y corrió hacia mí. ¡Abuelo! Lo levanté del suelo, lo sostuve un momento, olí ese olor particular que tienen los niños de su edad, una mezcla de champú y bizcocho y algo indefinible que es simplemente infancia. Vega, que tenía 2 años, estaba en brazos de Susana al fondo del salón y me saludó agitando la mano, con la solemnidad exagerada que tienen los niños pequeños cuando imitan a los adultos. Héctor estaba junto a la mesa del comedor, que habían desplazado hacia un lado para dejar espacio. Me saludó con un apretón de manos breve y una palmada en el hombro que duró exactamente lo suficiente para parecer afectuosa sin serlo. «Ernesto, qué bueno que has venido». Como si mi presencia en el cumpleaños de mi propio nieto fuera una elección entre varias igual de válidas. La merienda transcurrió sin incidentes durante la primera hora. Había bocadillos, zumos, una tarta de chocolate con 5 velas que Darío apagó de un solo soplido mientras todos aplaudíamos. Yo estaba sentado en un extremo del sofá, con Vega en el regazo mordiéndose los dedos con interés, y me sentía bien. Era de esos momentos sencillos en que la vida parece más pequeña y más manejable de lo habitual, donde basta con estar presente para sentir que se está haciendo algo correcto. Entonces llegó el momento del regalo. Susana organizó el ritual con la eficiencia suave de las madres que han aprendido a gestionar la emoción de los niños sin dejar que explote en la dirección equivocada. Fue colocando los paquetes delante de Darío de uno en uno. El niño los abrió con esa mezcla de prisa y perplejidad que hace que abrir regalos a los 5 años sea uno de los espectáculos más genuinamente alegres que existen. Coches, un libro de animales, una raqueta pequeña de playa. Cuando llegó mi paquete yo estaba pendiente de Darío, no de Héctor. Lo vi deshacer el papel con los dedos, abrirlo, sacar la caja del juego de construcciones. Sus ojos se abrieron. «Piezas de madera», lo dijo como si fuera un tesoro. Empezó a abrir la caja ahí mismo, sin esperar,
con esa urgencia de 5 años que no conoce protocolos. Fue entonces cuando Héctor habló. Lo hizo desde el otro lado de la mesa, con la copa de refresco todavía en la mano, con una sonrisa que no llegaba a los ojos, con 12 personas alrededor escuchando sin querer escuchar. «Hombre, Ernesto, te dijimos que el regalo ya estaba organizado. Le hemos comprado la bicicleta que lleva pidiendo desde junio. Esto ahora le va a confundir». Silencio de medio segundo. Era una crítica, disfrazada de observación práctica, formulada con tono neutro, lanzada en público con la precisión de quien sabe exactamente lo que hace y calcula que nadie va a decir nada. No era la primera vez que Héctor usaba ese tono, pero era la primera vez que lo usaba delante de 12 personas, delante de los niños, delante de mí, con esa claridad sin filtros. Sentí algo moverse en el pecho. No rabia exactamente, sino algo anterior a la rabia, algo más frío y más quieto, como cuando una estructura emite el primer sonido antes de ceder, y uno lo reconoce porque lleva años aprendiendo a escuchar ese tipo de señales. Miré a Darío. El niño seguía con la caja entre las manos, ahora mirando a su padre con una expresión que quería entender si lo que tenía en las manos era bueno o malo, porque a los 5 años uno todavía calibra el valor de las cosas por la reacción de los adultos. Y eso fue lo que me contuvo. No la educación, no la prudencia. Fue la cara de Darío. Me levanté del sofá despacio. Fui hasta donde estaba el niño. Me agaché a su altura y le dije en voz baja solo para él: «Son las mejores piezas que encontré. Puedes construir lo que quieras con ellas». Darío me miró un segundo y volvió a la caja. «¿Una grúa?», preguntó. «Lo que tú quieras», respondí. Y me enderecé. Crucé una mirada con Héctor. Solo un segundo. No dije nada. Él sostuvo la mirada con esa seguridad de quien ha ganado el intercambio sin que haya habido intercambio. Sonrió levemente y volvió a su conversación con el cuñado. Susana estaba al fondo. Me miró con algo que era una disculpa sin palabras, ese gesto rápido de quien sabe lo que acaba de ocurrir, pero no tiene intención de nombrarlo. Yo asentí con la cabeza, apenas, y fui a la cocina con el pretexto de buscar un vaso de agua. Me quedé un momento apoyado en la encimera, con el grifo abierto y el agua corriendo. Respiré despacio, como uno respira cuando necesita que su propio ritmo cardíaco baje a un nivel razonable antes de volver a una habitación. Fue en ese momento, con el ruido del agua tapando los sonidos del salón, cuando casi cometí el error. Héctor entró a la cocina. No esperaba encontrarme ahí. O quizás sí, quizás venía precisamente a eso, a terminar la conversación en privado. Fue un instante en que los dos nos miramos, sin que ninguno hubiera preparado qué decir. Y yo sentí que tenía en la punta de la lengua exactamente lo que no debía decir todavía. Tenía el número de los años, el total de las transferencias, cada frase de cada conversación guardada con la fidelidad de quien registra datos por hábito. Estuve a punto de abrir la boca. Cerré el grifo. Le ofrecí el vaso que acababa de llenar. «¿Quieres agua?». Héctor negó con un gesto. Solo venía a por servilletas. Las cogió del cajón sin mirarme y volvió al salón. Yo me bebí el agua despacio, hasta el final del vaso. Volví al salón y estuve otra media hora. Me despedí de Darío, que en ese punto ya tenía 3 piezas del juego de construcciones ensambladas sobre la alfombra, y no levantó la vista del todo para decirme adiós, solo agitó una mano mientras seguía construyendo. Me despedí de Vega, de Susana con un beso en la mejilla, de los otros invitados con cordialidad suficiente. A Héctor le estreché la mano. «Gracias por venir», dijo él. «Claro», respondí yo. Bajé los 4 pisos por la escalera en lugar de coger el ascensor. Necesitaba los escalones, el movimiento concreto y físico de bajar peldaño a peldaño, el sonido de mis propios pasos en el hueco de la escalera. Cuando salí a la calle ya era de noche. Caminé 3 manzanas sin rumbo fijo antes de sacar el teléfono. Llamé a Ignacio. Tardó 2 tonos en coger. «¿Estás bien?», preguntó, porque Ignacio lleva suficientes años conociéndome como para saber que cuando llamo sin texto previo es porque ha pasado algo. Le conté lo del cumpleaños, la frase de Héctor, las 12 personas, la cara de Darío midiendo
si el regalo era válido por la reacción de su padre. Ignacio escuchó sin interrumpir, como siempre. Cuando terminé, guardó silencio unos segundos. ¿Y tú qué hiciste? No dije nada. Me fui a la cocina. Bien. No me parece bien. No dije que estuviera bien. Dije que hiciste bien en callarte esta vez. Son cosas distintas. Lo pensé mientras caminaba. La próxima vez que me falte el respeto delante de mis nietos, dije, será la última vez que vea mi dinero. Ignacio no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz sonó más seria que antes. Ernesto, asegúrate de que si dices eso, lo cumples. Lo sé. No te lo pregunto. Te lo advierto. Colgué caminando por la avenida con el ruido del tráfico a los lados y esa frase de Ignacio todavía en el oído. Lo cumples. No era una duda sobre mi voluntad lo que me había querido transmitir. Era otra cosa. Era la advertencia de alguien que conoce bien a las personas que administran la distancia con precisión quirúrgica, que saben exactamente hasta dónde llegar antes de que el otro tome una decisión irreversible. Ignacio había visto ese tipo de dinámica antes, en algún lugar, con alguna persona que no me nombró esa noche. Y lo que no me había dicho todavía, lo que yo no descubriría hasta varias semanas después, era que esa misma tarde, mientras yo estaba en la cocina con el grifo abierto, controlando mi propia temperatura, Ignacio había recibido una llamada que tenía que ver con todo esto de una manera que yo en ese momento no podía imaginar. Ignacio habló un viernes de noviembre de 2022, 3 semanas después del cumpleaños de Darío. Estábamos en el bar de siempre, con los cafés a medias y el ruido sordo de la calle filtrándose por la puerta entreabierta. Y él colocó los codos sobre la mesa con esa postura que adopta cuando va a decir algo que ha estado guardando más tiempo del que debería. «Tengo que contarte algo», dijo. «Llevo semanas pensando si decírtelo o no». Lo miré. Ignacio no es de los que hablan por hablar, ni de los que dramatizan lo que no lo necesita. Si había tardado 3 semanas en abrir la boca, era porque la cosa tenía peso suficiente para justificar la espera. La tarde del cumpleaños de Darío me llamó Susana. No esperaba eso. Me quedé quieto con la taza entre las manos. Me llamó 1 hora antes de que tú me llamaras a mí, continuó. Me dijo que iban a pedirte que aportaras más dinero al mes, que Héctor quería cambiar de coche y que el alquiler del apartamento iba a subir en enero. Me llamó a mí, Ernesto. No sé bien por qué a mí. Supongo que quería tantear cómo podías reaccionar antes de decírtelo directamente. El ruido del bar siguió igual. Los mismos vasos, las mismas voces al fondo, el mismo televisor con el volumen demasiado alto. Todo igual menos el aire entre los dos. ¿Y qué le dijiste?, pregunté. Le dije que eso tenía que hablarlo contigo, no conmigo, y que antes de pedir más quizás correspondía agradecer lo que ya había. Hizo una pausa. No le gustó. Colgó sin despedirse. Me apoyé en el respaldo de la silla. Procesé la información con calma, pieza por pieza, como cuando revisas un plano y encuentras una modificación no autorizada que alguien introdujo esperando que pasara desapercibida. La llamada a Ignacio antes del cumpleaños. La frase de Héctor sobre el regalo. El mensaje de Susana del miércoles diciéndome que el regalo ya estaba organizado. Todo junto formaba un patrón que no era casualidad, sino estrategia. Una estrategia pequeña y doméstica, pero estrategia al fin. ¿Cuándo iba a pedirme más dinero?, pregunté. No lo sé. Supongo que esperaban el momento adecuado. El momento adecuado nunca llegó. O quizás llegó y decidieron no usarlo, porque durante los 2 meses siguientes, ni Susana ni Héctor mencionaron ningún aumento. Las transferencias continuaron en 1.650 sin alteración. Nadie dijo nada sobre el coche nuevo ni sobre la subida del alquiler. Y yo no saqué el tema porque entendía perfectamente lo que estaba ocurriendo. Si Ignacio les había dejado claro que yo no era tan moldeable como calculaban, la táctica cambiaría. No desaparecería, cambiaría. Se volvería más lenta, más invisible, más paciente. Lo que sí cambió, de manera gradual y constante a lo largo de 2023, fue el acceso a los niños. Empezó con cancelaciones esporádicas. Un domingo que Susana avisaba a última hora
de que Darío tenía décimas de fiebre. Un martes en que Vega estaba de mal humor y no era buen día para visitas. Cosas que por separado tenían toda la lógica del mundo, porque los niños pequeños enferman, porque los días malos existen, porque nadie puede garantizar el humor de una niña de 3 años. El problema no era ninguna cancelación en particular. El problema era el patrón que formaban juntas cuando uno empezaba a contarlas. En 4 meses cancelaron 6 visitas. De las que se mantuvieron, 3 fueron en el apartamento de ellos con Héctor presente, lo que convertía cada encuentro en un ejercicio de cortesía administrada donde yo tenía acceso a los niños en fragmentos cortos, interrumpidos por la agenda de la tarde, o por el baño, o por la cena que había que preparar. Nunca de manera abrupta, nunca con una negativa directa, solo con esa logística constante que iba colocando obstáculos tan cotidianos, que era imposible señalarlos sin parecer irrazonable. En los viernes con Ignacio dejé de mencionar a los niños de manera espontánea. No porque no pensara en ellos, sino porque hablar de ellos se había convertido en algo que generaba en mí una incomodidad que prefería no exhibir. Ignacio lo notó. Un viernes de mayo de 2023, mientras esperábamos que nos trajeran los cafés, me preguntó directamente cuándo había visto a Darío y a Vega por última vez. «Hace 3 semanas», respondí. Me miró un momento. «¿Y antes de esas 3 semanas?» «Otras 3 semanas». No dijo nada más. No hacía falta. Ignacio sabe leer los silencios con la misma facilidad con que lee las palabras, y el silencio que había entre esa pregunta y esa respuesta era suficientemente elocuente. Lo que no le conté a Ignacio ese viernes, porque todavía lo estaba procesando yo mismo, era que la semana anterior había llamado a Susana para preguntarle si podía pasar a ver a los niños el miércoles por la tarde. Ella había respondido con un mensaje de texto, no con una llamada, que decía que el miércoles era complicado porque Héctor llegaba tarde y ella tenía que preparar material para el colegio. Le pregunté si el jueves era mejor. Tardó un día entero en responder. La respuesta fue que esa semana no era buena en general, que ya me avisaría cuando hubiera un hueco. El hueco llegó 3 semanas después, un domingo de tarde, con Héctor presente y la visita con hora de cierre incorporada. Así fueron transcurriendo los meses de 2023. Con esa sensación de ir perdiendo terreno en una obra que uno mismo ha financiado, donde los planos originales se han modificado sin consulta y la estructura que encuentras ya no corresponde a lo que proyectaste, pero todo el mundo actúa como si fuera exactamente lo que se acordó desde el principio. El momento más difícil fue una tarde de octubre, cuando Susana me llamó para pedirme que ese mes la transferencia llegara antes del día 20 porque tenían un pago pendiente. No explicó cuál. No dije nada. Transferí el dinero el día 16. 3 días después recibí una foto por WhatsApp. Darío y Vega en un parque de atracciones, con caras de felicidad absoluta, agarrados cada uno a una mano de Héctor. Sin texto, solo la foto. No sé si fue un gesto inconsciente o calculado. Lo que sé es que la guardé y no respondí nada. Entonces llegó el domingo de marzo de 2024, que fue la última vez que vi a los niños. Susana me había avisado el jueves anterior de que podía pasar a merendar el domingo a las 6. Héctor estaría fuera visitando a su hermana en Castellón. Lo dijo sin énfasis, como un dato más, pero yo entendí lo que significaba. Era más fácil invitarme cuando él no estaba. Llegué puntual con una bolsa con palmeras de chocolate y un puzzle de madera para Vega que había encontrado en una tienda del centro. El apartamento tenía ese desorden específico de los domingos con niños pequeños, juguetes dispersos por el salón, una manta enrollada en el sofá, vasos de zumo con los restos pegados en el fondo. Susana estaba más relajada que de costumbre, con el pelo suelto y unas zapatillas de estar en casa, y por un momento fue como volver varios años atrás, a cuando las visitas eran simplemente visitas y nadie estaba midiendo nada. Vega se subió a mi regazo a los 10 minutos de llegar y se quedó ahí durante casi toda la tarde. Tiene esa manera particular de acomodarse que tienen los niños cuando se sienten seguros en un sitio,
esa entrega total del peso del cuerpo, que significa que no están calculando nada, que simplemente están. En un momento, se quedó dormida con la cabeza apoyada en mi pecho y la mano cerrada sobre el bolsillo de mi camisa, agarrando la tela con los dedos pequeños, como si el sueño pudiera llevársela y necesitara un ancla. Darío estaba en el suelo con las piezas de construcción del cumpleaños anterior, las mismas del año pasado, que según Susana seguía usando casi todos los días. En un momento levantó la vista y me preguntó: «Abuelo, ¿tú de verdad sabes construir puentes?» «De verdad», le dije. Lo pensó un momento, con esa seriedad particular de los niños de 6 años cuando están procesando algo importante. ¿Y son grandes? Algunos muy grandes. Uno que construí cruza un río que tiene más de 200 metros de orilla a orilla. Abrió los ojos con la satisfacción de quien acaba de recibir una información que merece guardarse. «Entonces construye uno hasta aquí», dijo, «para que puedas venir siempre sin tener que avisar». Me quedé en silencio un momento. Vega seguía dormida encima de mí con la mano en el bolsillo de mi camisa. Susana estaba en la cocina y no había escuchado la frase. Solo la escuché yo. «Buena idea», le dije. «Lo tendré en cuenta». A las 8 me levanté despacio para no despertar a Vega, la deposité en el sofá con cuidado. Le coloqué la manta. Le di un beso en la frente. Después fui al suelo donde estaba Darío, me agaché y le di un abrazo que él devolvió con los brazos todavía ocupados con las piezas de madera. Me despedí de Susana en la puerta con un beso. Ella me dijo que había estado bien, que repetiríamos pronto. Asentí. Bajé en el ascensor esta vez. Salí a la calle con el frío limpio de marzo y caminé hacia la parada del metro. Iba pensando en la frase de Darío. En el puente, en la lógica perfecta y sin malicia de un niño que ve un problema y propone una solución de ingeniería. Lo que no sabía mientras caminaba era que esa tarde era la última. Que no habría otra merienda del domingo, no habría otro momento con Vega dormida encima de mí. No habría otro Darío preguntando por los puentes. La siguiente vez que Susana me contactaría no sería para invitarme a nada, sería para decirme que no los llamara más. Y entre ese domingo de marzo y esa llamada, había algo que yo todavía no sabía, que 3 días después, el miércoles de esa misma semana, Héctor había tenido una conversación sobre mí con una persona cuyo nombre no esperaba escuchar en ese contexto, y que esa conversación cambiaría la manera en que yo entendería todo lo que había ocurrido en los últimos años. El teléfono vibró sobre la mesa de la cocina un miércoles de mañana, 4 días después del domingo con los niños. Era Ignacio. No era el viernes habitual, no era una hora en que normalmente llamara. Cogí con la velocidad silenciosa de quien ya lleva suficiente tiempo prestando atención a los detalles como para entender que una llamada fuera de patrón casi nunca es casual. «Ayer me llamó Héctor», dijo Ignacio, sin preámbulo, sin buenos días, con la misma economía de palabras que usa cuando la cosa no necesita envoltorio. Dejé la taza sobre la encimera. «¿Héctor te llamó a ti?» «¿A mí?» «Al número que tiene de cuando organizamos aquella cena el año pasado. Me dijo que quería charlar un momento, que estaba preocupado por ti, que notaba que estabas distante con Susana y con los niños y que quería saber si yo sabía algo». El gas de la cocina seguía encendido debajo del cazo del café. Lo apagué despacio. «Preocupado por mí», repetí. «Eso dijo». Hubo un silencio que los dos dejamos estar un momento, porque a veces el silencio es la respuesta más honesta antes de que las palabras lleguen a organizarse. «¿Y qué le dijiste?», pregunté. «Que no notaba nada raro en ti, que eras el mismo de siempre». Una pausa. «Y que si tenía algo que decirte, lo más lógico era decírtelo a ti directamente». ¿Cómo reaccionó? Se puso incómodo. Cambió el tono, se volvió más informal, dijo que no era nada grave, que solo era por asegurarse. Colgó en menos de 2 minutos. Fui hasta la ventana. Abajo, en la calle, un hombre sacaba a un perro con correa larga y el perro se paraba en cada árbol con esa insistencia metódica que tienen los animales cuando registran el territorio. Todo normal, todo igual. El mundo completamente ajeno a lo que se estaba moviendo dentro de este apartamento.
Héctor no estaba preocupado por mí, dije. No, confirmó Ignacio. Estaba tomando el pulso. Quería saber si tenías intención de cortar el dinero. Y quería saberlo por mí porque supone que conmigo eres más abierto que con cualquier otra persona. Lo soy. Por eso llamó a mí y no a tu hermano en Alicante. Eso era cierto, y decía mucho sobre lo bien que Héctor había estudiado el terreno. No de manera amateur ni impulsiva, sino con la paciencia metódica de quien trabaja en ventas y sabe que antes de presentar un argumento hay que conocer las objeciones. Había identificado al confidente, había calibrado el momento, había hecho la llamada con la suficiente cobertura de plausibilidad como para que, si yo me enteraba, pudiera defenderla como simple cordialidad. Un hombre preocupado por su suegro. ¿Quién podía objetar eso? ¿Cuándo fue exactamente la llamada?, pregunté. El martes, a las 6 de la tarde. El martes, 3 días después del domingo con los niños. Tiempo suficiente para que Héctor volviera de Castellón, hablara con Susana sobre cómo había ido la visita y sacara sus propias conclusiones sobre lo que aquella tarde podía significar en términos de maniobra futura. Quizás Susana le había dicho que la tarde había ido bien, que yo estaba tranquilo, que los niños estaban contentos. Quizás eso mismo le había inquietado, porque un suegro tranquilo y presente era más difícil de gestionar que uno distante y resentido. Esa tarde, después de colgar con Ignacio, estuve 2 horas ordenando papeles en el despacho. No por necesidad real, sino porque necesitaba hacer algo con las manos mientras el pensamiento trabajaba. Saqué los extractos bancarios de los últimos 7 años. Los coloqué en orden cronológico sobre la mesa. No los revisé en detalle, solo los miré, la pila entera, el peso físico de todo ese tiempo y todo ese dinero representados en papel. 84 transferencias de $1,200. 43 transferencias de 450, números que sumados daban una cifra que no escribí porque no necesitaba verla escrita para saber lo que significaba. Los guardé otra vez en la carpeta en el cajón cerrado. Lo que siguió durante las semanas posteriores fue una especie de calma administrada que yo reconocía de ciertos momentos en la vida profesional, cuando una inspección está a punto de suceder y todos los implicados actúan con una corrección ligeramente exagerada, demasiado consciente de sí misma para ser natural. Susana llamó 2 veces esa semana, algo que no ocurría desde hacía meses. Las conversaciones fueron amables, intrascendentes, con la textura de 2 personas que se están midiendo sin que ninguna de las dos quiera ser la primera en mostrar la mano. Héctor me mandó un mensaje el jueves siguiente. Decía que Darío había estado toda la semana hablando del puente de 200 metros, que le había preguntado en el colegio a la profesora si era verdad que se podían construir puentes tan largos. Añadía un emoji de una sonrisa. Nada más. Era un mensaje diseñado para parecer espontáneo y afectuoso, el tipo de mensaje que un yerno atento manda para mantener el vínculo con el suegro. Lo leí 3 veces. Respondí con «me alegra que le gustara» y no añadí nada más. Abril llegó con un calor prematuro y con el mismo ritmo de visitas canceladas o reducidas que había caracterizado los meses anteriores. La diferencia era que ahora yo lo registraba de otra manera, ya no con la decepción vaga de quien espera algo que no llega, con la atención específica de quien está documentando un patrón. El momento más tenso de esas semanas ocurrió un sábado de finales de abril, en el mercado central. Había ido a primera hora a comprar fruta y verdura, como cada sábado. Estaba en el puesto de uno de los vendedores habituales cuando escuché una voz detrás de mí que conocía perfectamente. Era Héctor. No estaba solo. Estaba con un hombre de su edad al que yo no reconocí, hablando en voz suficientemente alta para que llegara con claridad entre el ruido del mercado. Llevaba una bolsa de compras y el tono de quien está en medio de una conversación que empezó antes de entrar. No me había visto. El viejo ya no es el problema de antes, estaba diciendo. Susana lo tiene más controlado. El vendedor me puso la bolsa de naranjas en la mano. Yo la cogí sin mirar, con los oídos completamente concentrados en lo que había detrás. ¿Y el dinero?, preguntó el otro.
Por ahora sigue llegando. Hay que mantenerlo contento el tiempo suficiente para que no se le ocurra hacer ninguna tontería. No me giré. Pagué las naranjas, cogí el cambio, desplacé el peso del cuerpo hacia la izquierda y me moví hacia el puesto siguiente con la naturalidad calculada de quien simplemente avanza en el mercado. Puse 2 puestos de distancia entre nosotros antes de detenerme junto a una columna con el pretexto de revisar la bolsa. Desde ahí los veía de espaldas. Héctor seguía hablando. Ya no alcanzaba a escuchar las palabras, solo el tono, ese tono específico de quien habla con comodidad de algo que considera resuelto. Estuve tentado de rodear el puesto, de colocarme donde pudiera escuchar más. Fue un impulso concreto y físico, como cuando uno ve una información parcial y el instinto empuja hacia completarla. Me contuve, porque si Héctor me veía ahí, si giraba la cabeza y me encontraba a 3 metros escuchando, toda la información que yo había estado acumulando con discreción se volvería inútil de golpe. Él ajustaría. Cerraría todo lo que todavía estaba abierto, y yo perdería la única ventaja real que tenía, que no sabía que yo sabía. Salí del mercado por la entrada lateral. Caminé 4 manzanas sin parar. El sol de abril pegaba con una intensidad fuera de temporada, y yo sentía el calor en la nuca y las naranjas pesando en la bolsa y esa frase resonando con una claridad que no necesitaba repetición para grabarse. Hay que mantenerlo contento el tiempo suficiente para que no se le ocurra hacer ninguna tontería. Contento. ¿Cómo se mantiene contento a alguien que no controla la situación? ¿Cómo se gestiona a una persona cuya función es aportar y cuya presencia en todo lo demás es negociable? Llegué a casa. Dejé la compra en la cocina. Me senté en la silla del despacho, no en el sofá, en la silla de trabajo, la que usaba cuando necesitaba pensar con estructura y no con emoción. Abrí el cajón, saqué la carpeta de extractos y la dejé cerrada sobre la mesa frente a mí. No la abrí todavía, solo la miré. Durante los días que siguieron, el comportamiento de Susana continuó en esa línea de cordialidad calculada que había adoptado desde la llamada de Ignacio. Mensajes regulares, tono amable, alguna foto de los niños de vez en cuando. Todo funcionaba como una fachada bien mantenida, de esas que desde fuera parecen sólidas pero que uno ya sabe, por dentro, que llevan demasiado poco material estructural para sostenerse bajo presión real. En el viernes de mayo, con Ignacio, le conté lo del mercado. Le conté la frase exacta. Le conté que me había contenido. Me miró con una expresión seria que no era desaprobación, sino reconocimiento. «Hiciste bien», dijo. «Ya sé que hice bien, pero tengo que hacer algo más que simplemente contenerme». «¿Qué estás pensando?» No respondí de inmediato. Cogí la taza. La dejé otra vez. Fuera, por la ventana del bar, pasaba la gente con la velocidad anónima de los sábados por la mañana en el centro de Valencia. Estoy pensando que llevo 7 años construyendo algo sobre un terreno que no era el que yo creía, dije. Y que antes de decidir qué hago con eso, necesito tener todos los planos sobre la mesa, no la mitad, todos. Ignacio asintió despacio. ¿Y los tienes? Casi. ¿Qué te falta? Lo que me faltaba era una sola cosa. Una confirmación de algo que todavía era intuición más que certeza, algo que había estado esperando verificar desde la conversación del mercado, pero que necesitaba una fuente directa, sin intermediarios. Y esa fuente, aunque yo no lo sabía todavía, estaba a punto de presentarse por su propia cuenta, sin que yo tuviera que buscarla. 3 días después del viernes con Ignacio, un lunes por la tarde, sonó el teléfono. Era un número que no tenía guardado. Lo cogí. La voz al otro lado era una mujer. Se presentó con nombre y apellido. Era la directora del colegio donde estudiaba Darío. Y lo que me dijo en los siguientes 4 minutos cambió completamente la manera en que yo entendía lo que había estado ocurriendo. Señor Garrido, le llamo porque la semana pasada se presentó en nuestra administración el padre del niño, Héctor Montero Cisneros, con una solicitud de cambio de domiciliación bancaria para el pago de la mensualidad. Pedía que se cancelara el cargo automático desde su cuenta y que en adelante el pago pasara por una cuenta distinta,
que él mismo aportaría. Nuestro protocolo establece que cuando el titular original del cargo es una persona diferente al padre o la madre, necesitamos su confirmación antes de procesar ninguna modificación. Por eso le llamo. Me senté en la silla del despacho. No lo decidí, simplemente ocurrió, como cuando el cuerpo resuelve antes que la cabeza que necesita apoyo físico para procesar algo. ¿Y el cambio no se ha realizado?, pregunté. No, señor Garrido, está pendiente de su confirmación. No lo confirmo. El cargo sigue en mi cuenta. Hubo una pausa breve. La directora, Carmen Fuentes, tenía un tono profesional y cauteloso. El de alguien que ha aprendido por experiencia que las gestiones familiares tienen con frecuencia capas que no son visibles desde el mostrador de administración. Perfecto, lo dejo anotado. ¿Quiere que le enviemos confirmación escrita de que la solicitud queda anulada? Sí, por favor, al correo que tienen en el expediente. Enseguida lo tramitamos. Disculpe las molestias, señor Garrido. No son molestias. Al contrario, colgué. Me quedé con el teléfono en la mano durante un tiempo que no me di. Fuera, la tarde de mayo seguía con su luz larga y tibia, completamente indiferente. Un coche pasó por la calle con la música alta y el sonido se alejó en 3 segundos y dejó el mismo silencio de antes. Analicé lo que acababa de escuchar con la misma metodología que aplicaba a los problemas de carga en ingeniería. Sin emoción primero, solo datos. Héctor había ido al colegio a redirigir el pago. Desde hacía 7 años, yo transfería 1.650 al mes, divididos en el alquiler y la cuota del colegio. El alquiler iba directamente a la cuenta de Susana y Héctor. El colegio lo tenía domiciliado en mi cuenta porque así lo habíamos organizado en 2020 para mayor comodidad. Un cargo automático mensual que salía el primer día de cada mes sin intervención manual. Héctor quería cambiar eso. Quería que ese dinero pasara también por su cuenta antes de llegar al colegio o no llegar, dependiendo del mes y de las necesidades que surgieran. No era una lectura maliciosa de los hechos, era la lectura directa. No había otra. Abrí el correo a los 20 minutos y tenía ya la confirmación escrita de Carmen Fuentes. La guardé en una carpeta específica que creé en ese momento. Le puse una fecha y la dejé junto al resto de la documentación que había ido acumulando, sin saber todavía para qué la acumulaba, aunque ahora empezaba a tener una idea más definida. Esa noche, alrededor de las 9, Susana me llamó. Llegó sin aviso, sin texto previo, con esa normalidad de las llamadas rutinarias que en otras circunstancias no me habrían generado ninguna tensión. Cogí al segundo tono con la voz completamente calibrada, con el mismo tono de siempre, sin una sola variación que pudiera delatarme. «Papá, ¿cómo estás?» «Bien, acabo de cenar». «¿Vosotros bien?» «Sí, los niños ya están en la cama. Oye, llamaba para preguntarte si habías recibido algún aviso del colegio esta semana. Estaban revisando los expedientes de pagos de este curso y puede que contactaran con algunos padres y abuelos». Ahí estaba. Limpio, casual, formulado como pregunta de trámite, con la misma naturalidad con que se pregunta por el tiempo. Era una sonda. Quería saber si el colegio me había llamado, si yo sabía, si había respondido algo. Tuve un segundo exacto en que sentí el peso de lo que no debía decir. La confirmación escrita en la carpeta, la voz de Carmen Fuentes todavía en el oído, el nombre de Héctor en la solicitud de cambio. Todo disponible, todo listo para salir con una sola frase. Un segundo. No me ha llegado nada, dije. Si hay algo que firmar ya me avisas. Claro, seguramente era solo una revisión rutinaria. Nada importante. Una pausa muy breve. ¿Cómo llevas la semana? Normal. Fui al mercado el sábado, quedé con Ignacio el viernes. Lo de siempre. Bien. Oye, que no se me olvide, el fin de semana que viene vienen los padres de Héctor a pasar unos días, así que probablemente no sea buen momento para visitas. Ya te aviso cuando tengamos un hueco. Sin problema, respondí. Cuídate. Tú también. Buenas noches, papá. Buenas noches. Colgué. Me levanté de la silla y fui a la cocina a beber agua. El mismo gesto de siempre, el mismo grifo, el mismo vaso. Esta vez no porque necesitara calmarme, sino porque necesitaba que mis manos hicieran algo concreto
mientras mi cabeza terminaba de procesar lo que acababa de ocurrir. Susana había llamado para sondear. La información había llegado de alguna manera. Quizás a través de Héctor, que había vuelto al colegio a preguntar. Quizás a través de una llamada que Carmen Fuentes había hecho antes de llamarme a mí. No importaba cómo. Lo que importaba era que habían comprobado si yo sabía, y yo les había dicho que no. Había superado el momento, pero el margen había sido de un segundo. Durante los días que siguieron, el patrón de comunicación con Susana continuó exactamente igual que antes de la llamada del colegio. Mensajes cada 2 o 3 días, amables y cortos, alguna foto de los niños, ninguna mención a visitas ni a días concretos. Los padres de Héctor vinieron y se fueron ese fin de semana según lo previsto. Yo no pregunté cómo había ido. Nadie me contó. Lo que sí hice esa semana fue sentarme una tarde en el despacho con todos los documentos desplegados sobre la mesa y hacer algo que no había hecho en 7 años: sumar. No de manera vaga, sino con rigor, columna por columna. Transferencias al alquiler desde noviembre de 2017 hasta mayo de 2024. 80 meses a $1,200, un total de $96,000. Cuotas del colegio desde septiembre de 2020 hasta mayo de 2024. 45 meses a $450, un total de $20,250. Financiación de la boda en junio de 2016, $8,000. Total acumulado, $124,150 en poco más de 7 años. No lo había calculado nunca, porque nunca había necesitado hacerlo. El dinero salía porque podía salir y porque creía que tenía un propósito. Ahora seguía creyendo que había tenido un propósito, pero ese propósito, visto desde donde yo estaba ahora, era más complejo de lo que había querido admitir durante años. Guardé los números en un papel, doblé el papel, lo metí en la carpeta. El martes siguiente, exactamente una semana después de haber superado la llamada de Susana sin perder la posición, escribí un mensaje. Era sencillo, de 4 líneas, sin dramatismo ni señal de nada especial. Le decía que el sábado hacía buen tiempo, que si podía pasarme por el parque con Darío y Vega por la mañana, que llevaba semanas sin verlos y que a los niños les gustaba el parque cerca del río. Que si había algún problema con el horario, me adaptaba. Mandé el mensaje a las 11 de la mañana. A la 1 no había respuesta. A las 7 de la tarde tampoco. Me fui a dormir con el teléfono boca abajo en la mesilla, como había hecho muchas otras noches, cuando esperaba una respuesta que no llegaba, y había aprendido que mirar la pantalla no aceleraba nada. El miércoles pasó entero en silencio. El jueves, a las 6:16 de la tarde, sonó el teléfono. Era Susana. Cogí. Su voz sonaba tranquila. Esa misma calma funcional que ya describí antes, la de quien comunica algo que ha decidido con tiempo suficiente como para no necesitar emoción en la entrega. Papá, necesitamos espacio. No nos llames más. 43 segundos. La línea cortada antes de que yo pudiera articular una respuesta. Me quedé con el teléfono en la mano. 40 segundos después vibró la notificación de WhatsApp. El nombre de Héctor en la pantalla. Sin texto, solo el emoji. La carita riendo con lágrimas, amplia y rotunda, sin posibilidad de otra interpretación. Lo miré durante 3 minutos. Sé que fueron 3 minutos, porque después lo comprobé en el registro del teléfono, con la misma costumbre de verificar los tiempos que me había quedado de esa primera noche. 3 minutos mirando una pantalla, con la espalda apoyada en el respaldo de la silla, y el apartamento completamente en silencio, y la foto de Darío y Vega en la pared del salón visible desde donde estaba, la de la playa del verano anterior, con los dos mirando a cámara con esa expresión de niños a quienes alguien acaba de decir algo gracioso y todavía están procesando si reírse del todo. Me levanté. Fui a la habitación de al lado, la que siempre llamé el despacho, aunque hacía años que no era un despacho en ningún sentido funcional. Solo una habitación con una mesa y una silla y el archivador donde guardaba los documentos. Me senté en la silla, abrí el cajón central, saqué la carpeta, la coloqué sobre la mesa, la abrí
y empecé a trabajar con la misma concentración con que había trabajado siempre cuando algo importante necesitaba ser hecho correctamente y sin atajos. Los documentos estaban desplegados sobre la mesa en 3 columnas cuando el reloj de la cocina marcó las 11:30 de la noche. Extractos bancarios a la izquierda, ordenados por año. La carpeta con la confirmación escrita del colegio en el centro. Y a la derecha, una libreta en blanco que Ernesto había sacado del cajón inferior, la misma que usaba para los cálculos domésticos, con la cuadrícula pequeña y el lápiz recién afilado encima. Empezó por el final, que era como siempre había abordado los problemas complejos, definir primero el resultado que necesitaba y construir hacia atrás desde ahí. Escribió en la primera línea de la libreta la fecha de esa noche. Debajo, 2 conceptos separados por un guión. Transferencia mensual al alquiler, $1,200. Cuota mensual colegio privado, 450. Total mensual, 1,650. Efecto, inmediato. Subrayó la palabra inmediato 2 veces. Luego abrió el ordenador portátil que tenía en la esquina de la mesa, el mismo desde hace 4 años, con el adhesivo de un congreso de ingeniería en la tapa que ya estaba medio despegado. Entró en la banca online. La pantalla iluminó la habitación con esa luz azulada específica de las pantallas en habitaciones oscuras. Buscó la transferencia periódica al alquiler. La encontró de inmediato, porque la había configurado él mismo en noviembre de 2017 y nunca había necesitado modificarla. Primer día de cada mes, $1,200, destino la cuenta de Susana y Héctor. Pulsó en modificar, pulsó en cancelar periodicidad. El sistema pidió confirmación. La dio. Una pantalla verde. Transferencia periódica cancelada con efecto desde el periodo siguiente. Tardó 40 segundos. La cuota del colegio era más sencilla todavía, porque ya estaba desactivada por defecto desde la llamada de Carmen Fuentes. El cargo automático seguía en pie para el mes en curso, que terminaría en 4 días. A partir del siguiente ciclo, no habría ningún movimiento desde su cuenta hacia esa institución. Cerró el ordenador, cogió el lápiz, escribió en la libreta, con la caligrafía ordenada y pequeña de quien ha pasado décadas anotando medidas y tolerancias en planos de obra. Cancelación, transferencia, alquiler, fecha, efecto inmediato. Cancelación cuota escolar, fecha, efecto próximo ciclo. Abajo del todo, en una línea separada, escribió el total acumulado desde el principio. 124,250. Lo miró un momento, no con rabia, no con amargura, con la misma ecuanimidad con que un ingeniero anota el coste de una obra que ya terminó. Un número que representa trabajo real, tiempo real, decisiones reales. Que alguien lo hubiera usado de manera distinta a la que él había previsto no cambiaba lo que ese número representaba para él. Solo cambiaba lo que significaba para ellos. Arrancó la hoja de la libreta con cuidado, siguiendo la línea de la cuadrícula para que el borde quedara recto. La dobló en 3 partes y la dejó sobre la mesa, encima de la carpeta, con la misma precisión con que se archiva un documento que va a necesitarse después. Eran las 12:17. Cogió el teléfono. Tenía 12 llamadas perdidas acumuladas desde las 6 de la tarde, todas de números que reconocía. 5 de Susana, 4 de un número que identificó como el teléfono fijo del apartamento de ellos. 2 de un número sin nombre, que probablemente era Héctor desde otro dispositivo, una de un número de Valencia que no reconoció. No atendió ninguna. Las miró con la misma atención con que se registra un dato antes de archivarlo y luego dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa. Marcó el número de Ignacio. Tardó 4 tonos en coger. Cuando lo hizo, su voz tenía el tono levemente ronco de quien llevaba un rato dormido, pero no profundamente. «Ernesto, son las 12:15. Lo sé. Necesito decirte algo». Un silencio breve. Ignacio se incorporó. Se escuchó el sonido de la cama ajustándose. «Dime. He cancelado las transferencias. Las 2. Esta noche». Silencio más largo esta vez. No de sorpresa exactamente, sino del tipo que viene cuando alguien recibe una noticia que esperaba, pero cuya llegada concreta igualmente impacta.
¿Esta noche?, repitió Ignacio. ¿Esta noche? ¿Después de la llamada de Susana? Sí. Ignacio respiró despacio. Ernesto, escúchame. Los niños no tienen culpa de nada. Cuando sean mayores y entiendan lo que pasó, van a necesitar saber que tú no los abandonaste a ellos, que cortaste lo que tenías que cortar, pero que no fue por ellos. Lo sé. ¿Y qué vas a hacer con eso? Por ahora nada. Eso es una conversación para cuando sean mayores, no para ahora. Ahora lo único que existe es lo que ocurrió esta tarde y lo que tiene que ocurrir a continuación. Otra pausa. ¿Y si se arrepienten? ¿Y si dentro de una semana Susana llama a disculparse, a pedir que volvamos atrás? Ernesto miró la hoja doblada sobre la mesa, la carpeta debajo, los años de extractos a la izquierda. 11 años, Ignacio. 11 años esperando que me traten como un padre. Eso ya no se arregla con tiempo. El tiempo es exactamente lo que llevo dando. Ignacio no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz había cambiado ligeramente, más baja, más directa. ¿Necesitas que vaya? No, estoy bien. Solo quería decírtelo antes de que lo supieras por otra vía. ¿Crees que intentarán contactarme a mí? Probablemente. Ya lo hicieron antes. Si lo hacen, no tienes que darles ninguna explicación. Solo diles que hables conmigo directamente. Entendido. Una pausa corta. ¿Has comido? La pregunta llegó tan fuera de contexto que Ernesto tardó un momento en procesar que tenía sentido. No. ¿Come algo antes de acostarte? Sí. Y Ernesto, dime, llevas razón. Solo te digo que llevas razón. Colgó. Fue a la cocina. Cortó 2 rebanadas de pan. Las untó con aceite, las comió de pie junto a la ventana, con el ruido lejano de la ciudad de fondo, ese ruido constante y bajo que Valencia produce incluso a medianoche, como una respiración colectiva que no termina nunca del todo. Cuando terminó, lavó el plato, lo dejó en el escurridor y volvió al despacho. Recogió los extractos en orden, los metió en la carpeta junto a la hoja doblada y la confirmación del colegio. Cerró la carpeta. La guardó en el cajón superior, el que tenía cerradura, que hacía años que no usaba porque nunca había sentido que hubiera nada que necesitara protección dentro de esa habitación. Cerró el cajón con llave. Se fue a la cama a la 1:15. No durmió. Estuvo tumbado con los ojos abiertos en la oscuridad, no rumiando ni dando vueltas a lo que había pasado, sino simplemente dejando que el tiempo transcurriera, que las horas se acumularan una detrás de otra, con esa parsimonia que tienen las noches largas. A las 3 escuchó la lluvia empezar en la calle, un ruido suave, continuo, que llenó el silencio de la habitación de una manera que resultó casi reconfortante. Se quedó escuchándola hasta que dejó de escucharla, que fue cuando el sueño llegó finalmente, ligero y sin profundidad, más parecido a una pausa que a un descanso real. A las 7:12 de la mañana, el teléfono vibró sobre la mesilla con la primera llamada del día. Lo cogió, no para atender, sino para ver. La pantalla mostraba el número de Susana. Lo dejó vibrar hasta el final y lo giró boca abajo de nuevo. Cerró los ojos. 4 minutos después, otra llamada. El número fijo del apartamento esta vez. Boca abajo. Silencio. 5 minutos. Otra. 10 minutos. Otra. A las 8 se levantó, fue al baño, se lavó la cara con agua fría, se miró en el espejo durante unos segundos con la toalla en las manos, sin ningún pensamiento específico, solo mirando. Fue a la cocina, encendió el gas, puso el cazo del café. Mientras esperaba que calentara, cogió el teléfono y contó las llamadas perdidas. 87. Las contó 2 veces para estar seguro. 87 llamadas en menos de 14 horas. Dejó el teléfono boca abajo sobre la encimera. Sirvió el café. Lo tomó de pie, despacio, mirando por la ventana el mismo tejado de siempre, con la lluvia de la noche todavía brillando sobre las tejas. En la calle un hombre abría el kiosco con ese movimiento eficiente de quien repite la misma secuencia de acciones cada mañana desde hace años. Otro hombre pasó en bicicleta con un impermeable amarillo. Un autobús frenó en la parada de abajo
y volvió a arrancar 30 segundos después. Todo completamente normal. Fue entonces cuando llegó el momento más tenso de toda esa mañana, y llegó desde una dirección que Ernesto no había considerado. Sonó el interfono del apartamento, no el teléfono, el interfono, el de la puerta del edificio. Ernesto miró el reloj de la cocina. Eran las 9:15. Se acercó al aparato en la pared. Pulsó el botón. Sí. Ernesto, soy Héctor. Sé que estás ahí. Solo quiero hablar un momento. 2 minutos, por los niños. Ernesto no respondió de inmediato. La mano seguía sobre el interfono, el pulgar sobre el botón de apertura, con la misma distancia de un segundo que había sentido otras veces en los últimos meses. Héctor en la puerta del edificio. No en el teléfono, no en un mensaje, sino físicamente ahí abajo, a 20 metros, con esa frase final calculada con precisión. Por los niños. 2 palabras que no eran un argumento sino una llave, diseñada para la cerradura específica de un abuelo que llevaba semanas sin ver a sus nietos y que acababa de cortar el dinero la noche anterior. La mano seguía sobre el botón. Soltó el botón. Cogió el aparato. Héctor, si tienes algo que decirme, llama por teléfono y te atenderé cuando lo considere oportuno. No voy a abrir. Silencio de 3 segundos al otro lado. Ernesto, esto es una exageración. Podemos hablar como adultos. Estoy de acuerdo, llama por teléfono. Colgó el interfono. Se quedó de pie junto a la pared durante casi 1 minuto, escuchando. No hubo más sonidos del interfono. A los 2 minutos, vibró el teléfono sobre la encimera. Era Héctor. Lo miró. No lo atendió. Lo giró boca abajo otra vez. Volvió a la taza de café, que seguía caliente. La terminó despacio, hasta el fondo, sin prisa. Luego fregó la taza, la dejó en el escurridor, se secó las manos en el paño de cocina y fue al dormitorio a vestirse. Mientras se ponía la camisa frente al armario, con los botones en orden de abajo hacia arriba como siempre, pensó en Darío preguntando por el puente. En Vega dormida con la mano en el bolsillo de su camisa. En los dos en esa foto de la playa, con la expresión de quien acaba de escuchar algo gracioso, no con dolor exactamente, sino con esa claridad que tienen las cosas que uno sabe que son verdad aunque duelan, que él no se había alejado de esos niños, que la distancia, toda la distancia, había sido construida desde el otro lado con materiales que él mismo había financiado sin saberlo. Se abrochó el último botón, se miró en el espejo del armario. 62 años, el pelo completamente blanco desde hace 3, la espalda más recta que la de muchos hombres más jóvenes por costumbre de obra, por años de caminar sobre estructuras donde encorvarse no era una opción. Cogió las llaves de la mesilla, salió del dormitorio, cruzó el pasillo, abrió la puerta del apartamento. Iba a abrir el banco en 20 minutos y necesitaba estar ahí para entregar en persona una instrucción escrita que respaldara lo que había gestionado online la noche anterior, una copia física con sello de la entidad que quedara en el expediente. No porque desconfiara del sistema, sino porque en 35 años de ingeniería había aprendido que la documentación en papel soporta el peso que los sistemas digitales no siempre garantizan. Cerró la puerta con llave, bajó las escaleras. En el portal, pegada en el cristal desde fuera, había una nota escrita a mano doblada en 4. La cogió, la desplegó. Era de Héctor, escrita con el bolígrafo que siempre llevaba en el bolsillo de la chaqueta. Ernesto lo había visto usarlo 100 veces. Decía: «Ernesto, esto no termina bien para nadie. Piénsalo». La leyó 2 veces. La dobló de nuevo. La metió en el bolsillo de la chaqueta. Abrió la puerta del portal. Salió a la calle. La lluvia de la noche había dejado el pavimento con ese brillo específico de las mañanas posteriores a la lluvia. Ese reflejo limpio sobre el asfalto mojado que hace que todo parezca más nítido que de costumbre. Caminó hacia el banco sin apresurar el paso. La nota en el bolsillo. El cajón cerrado con llave en el despacho. Y la certeza de que cuando Susana apareciera en la puerta del apartamento, que aparecería, la conversación que tendrían no sería la que ella había preparado, porque lo que Susana todavía no sabía
era que él tenía documentada cada transferencia, cada cancelación, cada llamada al colegio, cada frase del mercado y cada segundo de ese interfono de esa mañana, y que el papel doblado que esperaba en la carpeta no era solo una lista de cortes económicos. Era la estructura completa de lo que había construido en 11 años y de lo que había decidido, con la misma precisión con que se decide qué partes de una obra se demolan y qué partes se conservan, que ya no tenía ningún sentido seguir sosteniendo. El ascensor se detuvo en su planta a las 4:30 de la tarde. Ernesto lo escuchó desde la cocina, porque ese ascensor llevaba años haciendo el mismo ruido al llegar al tercer piso. Un sonido metálico suave y reconocible, diferente al de las otras plantas, y él lo conocía tan bien como conocía el crujido específico del tercer peldaño de la escalera o el silbido del radiador del dormitorio en los meses fríos. Después del ascensor, pasos en el pasillo, lentos, no apresurados, con esa cadencia de quien está midiendo el tiempo antes de llegar a un lugar al que no está segura de querer llegar. Dejó el vaso sobre la encimera. Se secó las manos en el paño de cocina. Fue al despacho, abrió el cajón con la llave. Sacó la carpeta. La abrió, extrajo el papel doblado que había escrito la noche anterior y lo revisó una vez más, línea por línea, con la misma atención con que se revisa un cálculo antes de firmarlo. Todo estaba en orden. Lo dobló de nuevo, lo sostuvo entre los dedos y fue hacia la puerta. Llamaron 3 veces antes de que él llegara al recibidor. 3 golpes medidos, sin prisa. Abrió. Susana llevaba la misma ropa de trabajo del jueves, una chaqueta gris sobre una blusa azul, como si hubiera venido directamente desde el colegio sin pasar por casa. Tenía el pelo recogido de cualquier manera, con mechones sueltos en los lados, y había algo en su cara que Ernesto identificó de inmediato porque era una expresión que conocía de antes, de cuando era pequeña y había hecho algo que sabía que estaba mal, pero todavía no había decidido si iba a reconocerlo. Una tensión alrededor de la boca, los ojos ligeramente más abiertos de lo normal, la postura del cuerpo demasiado recta para ser natural. Sola. Héctor no estaba. Papá. Su voz era contenida, ni cálida ni fría, en ese punto intermedio de quien ha ensayado el tono antes de llegar. Ernesto se hizo a un lado. «Pasa». Entró. Miró el recibidor, el pasillo, el salón visible al fondo con la luz de la tarde entrando por la ventana. Ernesto cerró la puerta y fue al salón. Se quedó de pie junto a la mesa. No se sentó, porque sentarse habría dado a la conversación una duración indefinida y él ya sabía la duración que tenía que tener. Susana se detuvo en el centro del salón, a 2 metros. Dejó el bolso sobre el brazo del sofá. Respiró, y entonces habló. Habló durante 2 minutos. Ernesto contó el tiempo mentalmente con la misma facilidad con que había aprendido a estimar duraciones después de décadas en las que los plazos de obra no admitían imprecisiones. 2 minutos exactos, sin interrupciones de su parte, escuchando cada palabra con la atención completa de quien sabe que lo que no se escucha bien no se puede responder bien. Lo que dijo Susana en esos 2 minutos fue esto, reproducido aquí con la fidelidad que merece, porque cada parte importa, que la llamada del jueves había sido un error de forma, que lo que habían querido decir era que necesitaban más espacio del que tenían, que Héctor llevaba semanas con mucha presión en el trabajo y que las visitas frecuentes generaban una tensión en casa que afectaba a los niños, que no era por él, que él nunca había hecho nada malo, que simplemente los ritmos de cada familia son distintos y que quizás habían llegado a un punto en que necesitaban reorganizar cómo se relacionaban, que los niños lo querían, que Darío preguntaba por él, que todo podía arreglarse si hablaban con calma y llegaban a un acuerdo que funcionara para todos. Mencionó el alquiler una vez hacia el final, de manera tangencial y rápida, casi de pasada, con la fluidez de quien ha aprendido a insertar lo importante dentro de lo que parece secundario. Dijo que con el cambio en las transferencias iban a tener un problema a fin de mes, que el alquiler subía en julio y que Héctor tenía un cliente importante que no había cerrado y que las cosas estaban ajustadas.
Lo dijo sin mirarlo a los ojos en ese momento específico, con la vista ligeramente desplazada hacia la ventana. Cuando terminó, hubo un silencio de varios segundos. Ernesto dejó que existiera, no por cálculo, sino porque necesitaba ese margen para estar seguro de que ella había terminado de verdad, y no había una frase más guardada en algún lugar. Entonces, extendió el brazo y le ofreció el papel doblado. Susana lo miró un momento antes de cogerlo. Lo desdobló. Lo leyó. Ernesto la observó mientras leía, sin apartar los ojos, y vio exactamente el momento en que llegó a la segunda línea, y luego a la tercera, y luego al final. Vio cómo la expresión le cambiaba de la tensión controlada a algo más difícil de definir, una mezcla de incredulidad y reconocimiento, como quien lee algo que en el fondo ya sabía que iba a llegar, pero había convencido de que no llegaría. El papel decía lo siguiente, en la caligrafía ordenada y pequeña que Ernesto usaba desde hacía 40 años. Cancelación de la transferencia mensual de $1,200 destinada al alquiler, con efecto desde el día 1 del mes siguiente. Cancelación del cargo domiciliado de $450, correspondiente a la cuota del colegio privado, con efecto desde el próximo ciclo. Condición única para cualquier retomada de contacto regular. Que las decisiones relativas a las visitas con los nietos se tomaran sin la intermediación ni el veto de terceras personas. Y al final, una línea sola. 11 años de transferencias puntuales, sin demoras, sin condiciones. El registro completo disponible si fuera necesario. Susana levantó la vista del papel. «Papá, esto no es...» «Pediste espacio», dijo Ernesto. «Aquí lo tienes». No lo dijo con rabia. No lo dijo con frialdad calculada. Lo dijo con la misma calma con que se enuncia un dato verificado, con la serenidad específica de quien ha llegado a una conclusión después de un proceso largo y honesto, y no necesita dramatizarla, porque la conclusión se sostiene sola. Susana abrió la boca. La cerró. Miró el papel otra vez. Hubo un momento, breve pero real, en que Ernesto vio cruzarle por la cara algo que podría haber sido el inicio de una conversación distinta, una más honesta, sin las capas que había ido acumulando en los últimos años. Un segundo en que pareció que iba a decir algo que no había preparado. Algo que venía de otro lugar que no era la gestión ni la estrategia, sino simplemente ella, simplemente su hija con 35 años, y una vida que había construido sobre cimientos que alguien más había estado pagando sin que ella hubiera tenido el valor de mirarlo directamente. Ese segundo pasó. «No puedo creer que hagas esto», dijo. La voz le había cambiado ahora, más tensa, con un borde que no estaba antes. «Los niños, papá. Los niños no tienen nada que ver con esto». «Tienes razón en eso», respondió Ernesto. «Cuando sean mayores y quieran hablar conmigo, estaré aquí. Mi número no va a cambiar. ¿Y hasta entonces?» «Hasta entonces, espacio. ¿Qué era lo que pediste?» Otro silencio. Susana miraba el papel con los bordes arrugados entre los dedos, apretándolo ligeramente sin darse cuenta. El mismo gesto inconsciente de tensión que Ernesto había visto hacerle desde que era niña, cuando algo la desbordaba y no sabía cómo canalizarlo. Fue entonces en ese silencio cuando ocurrió el momento más tenso de toda esa tarde. Susana levantó la vista y preguntó con un tono que pretendía ser casual, pero no lo era. «¿Hablaste con alguien del colegio esta semana?» La pregunta llegó sin aviso, insertada en el silencio como una herramienta específica, diseñada para coger a alguien desprevenido en un momento en que las defensas están ocupadas procesando otra cosa. Era una buena pregunta, tácticamente hablando. Llegaba en el momento justo después del intercambio más cargado, cuando cualquier persona habría estado demasiado concentrada en la emoción para calcular la respuesta. Ernesto la miró un segundo. «El colegio me llama cuando hay algo que necesite mi confirmación. Es el procedimiento habitual porque el cargo estaba domiciliado en mi cuenta». Una pausa exacta. «¿Por qué lo preguntas?» Susana dudó. Fue una duda muy breve, casi imperceptible, pero estaba ahí. «Por nada. Pensé que quizás te habían avisado de algo del pago
y no nos habías dicho. Si hay algo del pago que comunicar, ya tienes el papel que te acabo de dar». Susana asintió despacio. No añadió nada más sobre el colegio. Ernesto sintió el peso de ese segundo suspendido en el aire de la habitación. Ese segundo en que la pregunta había buscado algo que no encontró porque él había dado exactamente la cantidad de información justa, ni más ni menos, la que correspondía dar sin abrir ninguna puerta que no debía abrirse. Cogió el bolso del brazo del sofá, se lo colgó al hombro. Miró a Ernesto con una expresión que ya no tenía la tensión de antes, sino algo más difícil de leer, más complejo, como cuando dos cosas que se contradicen coexisten en el mismo espacio sin resolverse. «¿De verdad no hay nada que hablar?» «Hay mucho que hablar», dijo Ernesto, «pero no hoy». Susana asintió una vez, muy levemente. Se giró, fue hacia el recibidor. Ernesto la siguió a 2 pasos. Ella abrió la puerta. Se paró en el umbral un momento, de espaldas a él, con la mano en el marco y la luz del pasillo entrando desde atrás. No se giró. Salió. Ernesto cerró la puerta. Se quedó en el recibidor durante un momento con la mano todavía en el pomo, escuchando los pasos de Susana alejarse por el pasillo, el sonido del ascensor llamado, la espera, las puertas abriéndose y cerrándose, el mecanismo descendiendo. Luego silencio. El mismo silencio de siempre, el del apartamento a las 5 de la tarde con la luz cambiando lentamente desde la ventana del salón. Fue a la cocina. Terminó el vaso de agua que había dejado sobre la encimera antes de que sonara el ascensor. Lo fregó. Lo dejó en el escurridor. Esa noche llamó Ignacio. No preguntó cómo había ido. Preguntó si quería que se pasara al día siguiente para tomar algo. Ernesto le dijo que sí, que a la hora de siempre. Ignacio dijo que de acuerdo y colgó sin más. Los días que siguieron tuvieron una textura que Ernesto no había esperado y que le costó un tiempo identificar. No era la calma del alivio exactamente, porque el alivio implica que algo que oprimía ha desaparecido, y lo que él sentía era diferente, más parecido a la sensación de haber terminado una obra larga y exigente, esa fatiga específica que no es desagradable sino honesta, la de quien ha hecho lo que correspondía hacer durante el tiempo que correspondía hacerlo y ahora puede dejar las herramientas en su sitio. El peso seguía ahí, seguiría ahí mucho tiempo. Pero el peso de un trabajo terminado y el peso de un trabajo que no tiene fin son cosas completamente distintas, y Ernesto conocía la diferencia porque había cargado los dos en distintas etapas de su vida. Ignacio vino el viernes como habían acordado. Estuvieron en el bar de siempre casi 2 horas. Hablaron de otras cosas, de un partido que habían visto el domingo, de una exposición que había abierto en el centro, de la jubilación de un conocido común que había decidido comprar una furgoneta y recorrer Portugal. Hablaron de Amparo una vez, brevemente, porque a veces surge su nombre de manera natural en las conversaciones, y ninguno de los dos lo evita porque no tiene sentido evitarlo. Ignacio dijo que ella habría entendido lo que Ernesto había hecho. Ernesto dijo que esperaba que sí, y luego cambiaron de tema porque no necesitaban más que eso. 3 semanas después de aquella tarde, llegó una carta. Ernesto la recogió del buzón un martes por la mañana, junto a 2 facturas y el boletín de la comunidad de vecinos. Era un sobre blanco normal, con su nombre y dirección escritos a mano en la parte delantera. La letra era de Susana. La reconoció de inmediato porque había visto esa letra, desde que Susana tenía 7 años, aprendiendo a escribir en cuadernos de pauta, y una letra aprendida de niño no cambia con los años, solo se vuelve más eficiente. La sostuvo en la mano durante un momento en el portal, con las otras cartas debajo del brazo y la luz fría de la mañana entrando desde la calle. Miró el sobre. No tenía ningún indicativo de lo que contenía, ninguna marca exterior que diera pistas sobre si eran disculpas, reproches, argumentos o simplemente palabras que alguien necesitaba escribir para poder pasar de página. Subió las escaleras, fue al despacho, abrió el cajón con llave, sacó la carpeta, la abrió encima de la mesa y colocó la carta de Susana dentro, sin abrir, con el mismo cuidado con que había colocado cada documento que había ido acumulando a lo largo de ese año.
La dejó sobre el papel doblado con los números, sobre la confirmación del colegio, sobre los extractos de 7 años de transferencias puntuales. Cerró la carpeta. La guardó. Cerró el cajón. Lo dejó con llave. Fue a la cocina. Encendió el gas. Puso el cazo del café. Mientras esperaba, miró por la ventana. El tejado de siempre, las tejas con esa humedad de mayo que las oscurece ligeramente, una paloma posada en la antena de la azotea de enfrente, con esa quietud que tienen los animales cuando no tienen ninguna razón concreta para moverse, el barrio haciendo su ruido habitual, ese rumor constante de ciudad media que no es ensordecedor ni silencioso, sino simplemente presente, como fondo permanente de todo lo que ocurre dentro de las casas. El café empezó a subir. Ernesto lo retiró antes de que se desbordara, siempre en el mismo momento exacto, por costumbre de 30 y pico años. Lo sirvió en la taza. Lo tomó de pie, sin prisa. Había construido puentes que cruzaban ríos de 200 metros de orilla a orilla, estructuras calculadas para soportar el paso del tiempo, el peso del uso, las variaciones de temperatura, la humedad, la erosión, todo lo que el tiempo hace sobre las cosas sólidas si éstas no están bien hechas. Había aprendido que una estructura mal cimentada no falla de golpe, falla despacio, con señales pequeñas que uno puede ignorar o puede leer, y que la diferencia entre ignorarlas y leerlas no es inteligencia, sino honestidad. La voluntad de mirar lo que está ahí, aunque sea más cómodo no mirarlo. Había tardado 11 años en leer con honestidad lo que tenía delante, pero lo había leído. La taza vacía sobre la encimera, el gas apagado, las llaves en el bolsillo de la chaqueta. Un martes de mayo en Valencia, con el sol ya alto, y la gente en la calle con esa ligereza específica de la primavera tardía, cuando el calor todavía no es una carga, sino una promesa. Ernesto salió del apartamento, cerró la puerta, bajó a la calle y caminó. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.